ministro de Finanzas británico Ian McLeod, quien dijo lo siguiente: ahora tenemos lo peor de ambos mundos, no inflación por un lado o estancamiento por otro. Tenemos algo así como una estabulación. Eso fue lo que dijo al referirse sobre un término que en este momento está rotando por todo el mundo y que en este momento puede que esté en Colombia, que es la estanflación. Y para hablar de este evento, o esta figura económica, nos acompaña en este momento el economista y magíster en Derecho Económico y analista en este efecto en el país, Henry Amorocho. Le damos la bienvenida al profesor Henry. Bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenas, espero que me escuchen bien porque sí no estoy teniendo el mismo retorno, pero entiendo que vamos a hablar del tema de la estanflación, que es un tema que se ha estado moviendo de alguna manera a nivel internacional y por parte de algunos analistas económicos a nivel nacional. Entonces, oí eso. Si hay alguna precisión más en la pregunta, le pediría el favor me la volvieran a repetir porque no estaba dando bien el retorno. Y de paso saludo con un muy especial sentimiento de gratitud a todos ustedes en la mesa de trabajo por contar con mi opinión y a la audiencia de la Universidad Distrital. Profesor, ¿ahora sí nos escucha ahí bien? Ahora sí lo estoy Claro que escuchando sí. bien. Bueno, Ahora sí lo estoy profesor, escuchando bien. exactamente, vamos a hablar de la estanflación y es un evento, una figura que en este momento puede estar ingresando a Colombia o en este momento puede que esté. Hablemos un poco de esta figura, qué es lo que sucede alrededor del mundo y qué realmente significa. Muy bien. La estanflación es un estado de la economía que surge a través de algunos economistas por allá después del año de 1945, en el que se mira la posición de estancamiento de la economía con crecimiento de los precios, ¿sí? Distinto a la recesión con deflación de los años 30, que fue otra cosa distinta. Aquí hay un estancamiento que puede ser de alguna manera no necesariamente recesión, sino que puede coincidir incluso con una disminución seguida de la economía con crecimiento de precios. ¿Qué viene pasando en el país? En el país este año, para tratar de entender la manera en cómo se ubica este concepto, podría haber riesgos de que se diera, pero la verdad yo los veo muy lejanos en la coyuntura y tampoco los veo claros el año entrante. ¿Sí? Para llegar a tener un estancamiento que signifique de pronto la palabra recesión, se necesitan al menos 3 trimestres de que la economía tenga comportamiento negativo en el crecimiento. Óigase bien, 3 trimestres de que la economía tenga comportamiento negativo en el crecimiento. Colombia en este año ha reportado 2 trimestres y en los 2 trimestres ha reportado crecimiento. En el primer trimestre creció al 3%, en el segundo trimestre crece, óigase bien, al 0.3%, para que eso logre un promedio del 1.7% positivo aproximadamente a junio de este año. Es decir, no se da por ningún lado el encajonamiento en la definición de esta inflación porque la economía colombiana se dice de manera clara, contundente en materia estadística que está creciendo al 1.7% al final del segundo trimestre. Es decir,
tuvo un semestre de crecimiento positivo del 1.7%. Pero lo que sí se viene presentando y se venía presentando era un crecimiento del nivel de precios que duró hasta el mes de marzo, creciendo continuamente hasta el 13.25%. A ese momento la inflación llega al techo y comienza un proceso de baja de la inflación por algunos, desde luego, tratamientos que en materia monetaria se venían haciendo, entre otros por el crecimiento de la tasa de interés, que casi básicamente fue la única medida que tomó el Banco de la República. En sí fue la única medida que tomó el Banco de la República. Entonces, la inflación vino regresándose a fuerza de que le pasaba factura, óigase bien, le pasaba factura el crecimiento. Por eso es que ustedes ven que en el segundo trimestre del año hay básicamente un crecimiento nulo, hay un crecimiento del 0.3%, porque si está bien se reduce la inflación, se reduce es por la falta de demanda en la economía que va generando el hecho de que la economía no va creciendo. Y la economía, ¿por qué no va creciendo? Porque cada vez más la gente ha preferido no demandar crédito porque las tasas de interés están muy altas. Esa es la situación de hoy día. De todas maneras, el ministro de Hacienda prevía y prevé todavía que el crecimiento de los precios puede bajar por debajo de un dígito, es decir, que puede llegar al 9.2% a 31 de diciembre de este año. Particularmente como analista no creo que el crecimiento llegue allá, porque a estas alturas, al 31 de agosto de este mes, la inflación marca un 11.43%. Y en el mejor de los casos, en el más optimista de los casos, usted podría tener a final del año solo una inflación del 10.5%. Entonces, esa es la situación. No hay peligro de que lleguemos a una estanflación, porque no se da el estancamiento por el lado de la recesión, que es lo más extremo, no se va a dar, ni se viene dando en Colombia, pero la inflación no está siendo manejada. Y ahí hay una situación bastante complicada, y es que la inflación, para que en Colombia baje en este momento, debe bajar es por la vía de costos. Y por la vía de costos tiene que bajar bajando las tasas de interés. Entonces, a nivel internacional, lo que hace el Banco de la República nuestra es básicamente mirar el comportamiento de las tasas de interés internacionales de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que se le llama también FED, y cuando ellos suben, nosotros subimos, y cuando ellos bajan, nosotros bajamos. Eso es lo que básicamente hace el Banco de la República para mantener una situación de un diferencial también ahí, que hay capitales que somos como país también. Entonces, ahora, de acuerdo a cómo viene sucediendo el manejo de la inflación en los Estados Unidos, la Reserva Federal básicamente dice que este mes va a sostener tasa de interés. Entonces, lo más seguro es que el Banco de la República siga sosteniendo tasas de interés, y esa medida no es benévola para Colombia en este momento en que se está desacelerando la economía y en el cual tampoco se ve en el horizonte una clara posibilidad de que la inflación pueda bajar más rápidamente, porque tiene tres factores que la están haciendo explotar hacia arriba. Y le voy a decir cuáles son. El precio de la gasolina, que todavía hace falta septiembre, octubre y noviembre que crezcan de precio, las tarifas de los servicios públicos que están altas, y desde luego las tarifas del transporte, que los últimos resultados del DANE dio que uno de los puntos que más ha incidido en la inflación son los alimentos, la tarifa de los servicios públicos y los costos de transporte. Es decir, no va a haber esta inflación,
pero lo que sí hay dificultades para manejar la inflación y para que puedan ceder las tasas de interés que desde luego le darían una mejor dinámica a la economía y alejarían más del posible fantasma de la estanflación a Colombia. Yo les contestaría la pregunta de esa manera y aquí estoy en toda disposición de cualquier inquietud que tengan con todo gusto. Profesora Morocho, ¿cuáles serían como esas decisiones en materia pues financiera, económica que en cualquier escenario pudieran llegar o llevar a una nación a precisamente llegar a esta figura de la estanflación? No tenemos que hablar precisamente del tema Colombia, sin embargo, pues en un panorama mucho más general, ¿cuáles son esas decisiones o esos caminos que llevarían a que una nación llegue a esta figura de la estanflación? Para que una nación llegue a la estanflación, indiscutiblemente tiene que ver con un compromiso fuerte de un Estado que no está interviniendo de manera continua y permanente en la economía como lo mandan los cánones del liberalismo moderno, desde los tiempos de Keynes para acá, pasando por el neoliberalismo, neoestructuralismo, tercera vía, etcétera. Todas las escuelas hablan de que hay que hacer una intervención oportuna en materia económica y que el Estado, de todas maneras, así sea en cualquier tendencia, tiene que intervenir con gasto público. Él tendría que pararse completamente, tendría que pararse demasiado la ejecución del gasto público y no tener un Estado dinámico, de no atacar las fuentes de esta situación, como por lo menos una alta inflación toca ya. Por eso, insisto, es indiscutiblemente una medida urgente que las tasas de interés bajen en el país, porque las tasas de interés sí deben bajar, no las quieren bajar porque en este momento Colombia atrae buenos capitales por esa vía, ¿sí? Por la vía de que tiene una alta tasa de interés y las tasas de interés en otras partes están en un promedio de 5.2, 5.3, entonces están viniendo buenos capitales a nosotros. Pero si usted le baja 1 o 2 puntos o 3 y eso, digamos que baje unos 2 puntos de aquí a diciembre, desde luego eso va a ser benévolo para nuestra economía y va a recuperar el crecimiento. Entonces yo le diría que lo que más puede acercar una figura de estanflación por el lado del estancamiento, indiscutiblemente puede ser, le voy a decir, puede ser el hecho de que tengamos un Estado que no esté actuando dinámicamente como inversor en materia de gasto público y que definitivamente el sector privado no tenga canales de certidumbre para llevar a cabo su labor. Ahora que ustedes me oyeran hablar así, de pronto dirían, pero quizás de pronto esa no podría ser una situación parecida a la de Colombia. Indiscutiblemente podría haber riesgo. No vamos a llegar a la estanflación, pero el riesgo es que logremos no una estanflación, sino un menor crecimiento. Y de hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de su ministro de Hacienda y del mismo presidente, dijeron que ante el hecho de que la ejecución presupuestal había sido baja y sigue siendo baja porque sigue siendo rezagada, todavía está más de 10 puntos rezagada, ¿sí? Eso podría aminorar el crecimiento económico, sí, pero indiscutiblemente la situación de certidumbre que necesita el sector privado también es importante. Y el sector privado necesita claridad y necesita buenas relaciones con el Estado. Entonces, esos puntos de verdad son importantes para que no se produzcan circunstancias de menor crecimiento económico, más no de estanflación, pero de circunstancias de esas se tienen que cuidar. Porque si tenemos un sector público que no ejecuta y si tenemos un sector privado que se atemoriza de invertir, que no tiene claridad de las variables,
que no sabe exactamente cómo va a ser el comportamiento del Estado en materia de reformas, eso puede generar dificultades, y para el caso nuestro, el colombiano, en materia de crecimiento económico de aquí a final de año. Y para otros países distintos a Colombia, desde luego, podrían profundizar la crisis dependiendo de cómo esté su crecimiento económico. Si su crecimiento económico está por debajo de 1, sí, podría llevarlos al estancamiento y a la recesión, que podría dar la suma de una estanflación. De esa manera le contestaría la pregunta. Profesor, buenos días. Si bien es cierto, se trata de un escenario complicado, ¿cómo evitar ese riesgo o cómo combatirlo? Eh, se combate indiscutiblemente con y como se debe combatir, cada cual llevando a cabo su función. Necesitamos un Estado que, además de que se dedique a programar y a planear, no solamente programe y planee, sino que ejecute y controle, porque tampoco basta con ejecutar, sino que también hay que controlar, porque hay veces usted gasta, pero no controla. Y le voy a decir un ejemplo muy sencillo. El año pasado se estaba ejecutando gastos públicos por subsidios de SISBEN, y resulta que salen unas cifras de Fedesarrollo hace poco en las que dicen que de esos recursos que se giraron se beneficiaron únicamente los pobres en un 55%, y el 45% se fue a personas que no clasificaban como pobres. Entonces ese gasto no es eficiente. Entonces, ¿dónde está la Contraloría? Eso les quiero decir. Tenemos que tener un Estado activo que no solamente planee, sino que ejecute, controle y corrija sus errores. Y por otro lado, que se mantengan relaciones dinámicas de acercamiento, de conciliación entre sector público y sector privado. Vea, eso es importante, porque es muy importante en el sector privado y en el sector público que se mueva un amable clima de negocios, porque eso es importante para que surja el emprendimiento y desde luego se ayude con ello y se motive con ello y se coadyuve con ello el crecimiento económico. Yo le contestaría de esa manera la pregunta. Profesor, bueno, ya que estamos bajo esa línea de lo que sucede en materia internacional en cuanto a la inflación y también la estanflación que estamos hablando precisamente hoy, le pregunto sobre cómo se está viendo Colombia, ¿no? A nivel latinoamericano no nos está yendo muy mal, tenemos también un reflejo importante de lo que está sucediendo en Argentina y lo que pues en este momento también está sufriendo en paralelo con Estados Unidos, ya con romper el techo de endeudamiento y todos estos elementos que hacen para poder amortiguar todo el impacto que ha tenido después de pandemia y todos esos déficits financieros. Pero ¿cómo le está yendo a Colombia en materia financiera, en materia económica? Colombia, en materia económica, tiene dificultades, y le voy a decir de manera clara por qué tiene dificultades. Porque tenemos una deuda pública que ya llega, óigase bien, ya llega a los 157 billones de pesos. Eso es altísimo, pero altísimo, a los 157.000 millones de dólares. Eso es altísimo. Se ha incrementado la deuda entre el año 2020 y 2023, tomen atenta nota, por favor, del 36% del Producto Interno Bruto al 53% del Producto Interno Bruto. Casi que se duplica, casi que se duplica. Entonces, financieramente, eso genera dificultades, porque en este momento usted está cogiendo 41% de su presupuesto para pagar saldo de la deuda, y los compromisos están muy cercanos. Entonces, usted ha hecho una reforma tributaria que pensó básicamente dedicarla a gasto público de distintas índoles que se tuviera en el programa,
y cada vez esto se estrecha más. Entonces, eso está teniendo dificultades y desde luego se dificulta aún más en una economía que no crezca con la dinámica que debe crecer, porque lo que le genera ingresos a un Estado es el crecimiento económico, es el mayor ingreso. Y el mayor ingreso en una economía se logra cuando las economías crecen. Y nosotros, si logramos que el Estado ejecute el presupuesto en más de un 90%, vamos a tener un crecimiento entre el 1.8 y el 2%, que nos deja en un comportamiento promedio aceptable ante el 3.2% que va a crecer toda la región latinoamericana. Sería un comportamiento promedio, sería un comportamiento que no estaría mal ni estaría bien, pero que indiscutiblemente sí lo toma una mancha muy profunda, que es el tema de la deuda pública, que va a tocar mirarse con mucho cuidado y con mucha lupa, porque en la pandemia se gastó a manos rotas, desde luego necesario, pero uno no sabe de qué manera claramente toca mirar estudios de la Contraloría General de la República que le den a uno más una perspectiva de control, pero lo que sí hay que recomponer, que mirar, que controlar e incluso evaluar su legitimidad es en la deuda pública. Yo le contestaría la pregunta de esa manera. Profesor, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana, gracias por estar aquí atendiendo este llamado sobre esa gran incógnita que se está viviendo no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. ¿Será que estaremos llegando a esa estanflación? Y por supuesto, el profesor Henry Amorucho estuvo para contestarnos y decirnos, bueno, en Colombia no hay ese riesgo, pero aún así hay otras cosas que tenemos que atender. Profesor, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Muchísimas gracias, es un gusto acompañarlos a ustedes y a toda su audiencia y estaremos siempre en disposición. Muy amables. Bueno, él estuvo hablando sobre la estanflación, es un impacto que se está gestando en diferentes partes del mundo, pero pues Colombia tenía esa pregunta, ¿será que en Colombia se estará viviendo ese concepto? Un concepto que fue acuñado en 1965 por el primer ministro de Finanzas británico del momento, que se llamaba Ian MacLeod, quien dijo: ahora tenemos lo peor de ambos mundos, no inflación por un lado o estancamiento por otro. 9 de la mañana, 49 minutos, estamos al aire en Revista de la Mañana.